Materiales para la toma de muestra. Para la muestra de orina tenemos papel absorbente como recipientes, recolector estéril y tubo de ensayo. Y para la muestra de feto tenemos bisturí, portaobjetos y pinzas. Y como recipientes tenemos caja Petri y bolsas de polietileno. Materiales de equipo de protección de bioseguridad. Tenemos el mandil, la cofia, las gafas, la mascarilla y los guantes. Para la toma de muestras de orina se pueden utilizar 3 procedimientos. El primero es depurar la micción normal del animal. En este caso se lo puede estimular mediante un pequeño masaje, ya sea en el glande o en la vulva. Se debe recolectar la muestra a partir de la mitad de la micción y se debe verificar que el recipiente se encuentre libre de impurezas tanto antes como después de la recolección. El segundo procedimiento es el sondaje o cateterismo. Para esto se debe utilizar un catéter totalmente estéril, flexible y transparente que permita la visualización de la orina. Se debe utilizar también un lubricante que permita el ingreso del catéter por la uretra de manera que no genere molestias para el paciente. En el caso de las hembras se puede utilizar un espéculo vaginal que permita la separación de los labios. Se debe tomar en cuenta que el primer chorro de orina debe ser eliminado en otro recipiente. Finalmente tenemos la cistosintesis. Para esto es necesario la utilización de un ecógrafo, ya que el procedimiento consta de una punción en la vejiga. Las muestras de orina se utilizan en exámenes de identificación de microorganismos. Parásitos como la Leptospira spp y bacterias como la Brucella spp son algunos de estos ejemplos. Estas producen enfermedades zoonóticas que son la leptospirosis y la brucelosis respectivamente. Además, se utiliza en técnicas de biología molecular que ayudan a la identificación de nucleótidos y microorganismos. Para el medio de Fletcher, colocamos 1 mililitro de orina en 9 mililitros de solución salina taponada a un pH de 7.2. Luego inoculamos 2 mililitros de solución en un tubo que contenga el medio Fletcher. Para el medio BHI, colocamos 1 mililitro de orina en 3 mililitros en un tubo que tenga el medio BHI. Cuando no se utiliza ningún medio, colocamos alrededor de 20 mililitros de orina restante en un colector universal estéril. Para ser transportado, tiene que estar refrigerado a una temperatura de más 2 grados centígrados a más 8 grados centígrados y un tiempo de 48 horas como máximo para su llegada al laboratorio. Existen dos métodos utilizados para la conservación de una muestra del feto. Principalmente se utilizan dependiendo del peso del mismo. El primer método a utilizar es cuando nosotros encontramos una muestra que pesa menos de 2 kilogramos. Para esta recolección del material se utiliza todo el individuo, se lo recolecta con ayuda de guantes y se lo reserva en bolsas plásticas. Para cada feto debe utilizarse mínimo de 2 a 3 bolsas plásticas. Una vez reservado para el transporte hacia el laboratorio, debe tener una temperatura de refrigeración aproximadamente entre 2 grados centígrados a 8 grados centígrados y su uso puede durar aproximadamente hasta 48 horas dentro del laboratorio. El segundo método, el que se va a usar, es cuando la muestra pesa más de 2 kilogramos. Para esto únicamente se va a utilizar materiales como es la recolección de vísceras u órganos, como puede ser hígado, vaso, sistema nervioso central, intestinos, entre otros. Y también pueden ser líquidos corporales como son el pericárdico, el líquido abdominal, etc. Para la recolección de este es necesario la utilización de pinzas y tijeras muy bien esterilizadas. Cabe recalcar que únicamente se debe recolectar la porción que se encuentra infectada. En el caso de no haber una infección, se puede escoger o recolectar aleatoriamente una porción. Recolección de la muestra por medio de raspado cutáneo del feto. Primero hay que lavar la zona de la muestra con agua y con jabón. En segundo hay que desinfectar con alcohol al 70%, secar por 2 minutos y luego raspar la zona afectada con un bisturí o placa portaobjetos.
En el quinto paso hay que enviar la muestra al laboratorio en caja Petri o con 2 placas portaobjetos sin refrigerar.